Ya listo. Bien, ahí tenemos la revelación especial respecto a los ángeles. Y dijimos, Dios también usó a sus ángeles creados para llevar su mensaje a las personas o a ciertos grupos de personas. Ya vimos esa cita la semana pasada, que son ejemplos. En la Escritura tenemos cientos de referencias a los ángeles, ¿ya? Así que las que hemos mostrado aquí al frente son solamente algunas. En este caso, en la semana pasada yo me quedé bastante tiempo para que viésemos juntos el ejemplo cuando Daniel estaba tratando de recibir la revelación de Dios y se recuerda que él oró, que él ayunó, que buscó las escrituras y Dios, ¿cómo le comunicó la información? ¿Por medio de qué? ¿O por medio de quién? En Daniel 9, ¿a quién utilizó para entregar respuesta y revelación especial? Por medio de un ángel. ¿Se recuerda? Lo leímos ahí en Daniel capítulo 9, por medio de un ángel. Y tenemos otros ejemplos que leímos ahí en Lucas capítulo 1, cuando Dios utiliza un ángel para comunicar, para revelarle algo específico a Zacarías, el esposo de Elizabeth, y después el mismo ángel se presenta y le revela a María información totalmente crítica y crucial, ya como el nacimiento del Salvador del mundo y Apocalipsis. Esto es nuevo, esta información no estaba en sus apuntes, ¿ya? O en el PDF que le entregué en la semana. Aquí tenemos más información. Dice, hay varias palabras en la Biblia para definir o para referirse a los seres angélicos o a los seres angelicales. Generalmente son dos palabras. La palabra en el hebreo, recuerde que todo el Antiguo Testamento está escrito, el 99,8% está escrito en hebreo, algunas porciones muy pequeñas en arameo. Y la palabra en arameo es la palabra malak, ¿ya? Por lo menos como la transcribimos en español, porque usted recordará que las letras en hebreo no se parecen en nada al vocabulario que tenemos en español. Así que la palabra malak es la que se utiliza en el hebreo cuando se traduce al español mensajero o ángel. Pero ¿qué significa malak? Como dijimos la semana pasada, quiere decir mensajero. Y a veces la palabra malak hace referencia a un mensajero humano como a uno divino en la mayoría de las veces. Por ejemplo, estos hombres que se le presentan a Abraham cuando él les prepara una comida, la palabra en hebreo es malak. El significado básico de esta palabra es enviado, alguien que es enviado con un mensaje. Como mensajero divino, un ángel es un ser celestial a quien Dios le ha encargado una comisión o un mensaje. ¿Ya? Cuando se utiliza para describir a los ángeles, en este caso los ángeles celestiales, es un ser celestial a quien Dios le ha encargado una comisión. Y esta palabra se encuentra 103 veces en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, que está escrito en griego, la palabra griega es ángelos. Ángelos, que es prácticamente la misma que tenemos en español ángel. Sin embargo, la palabra ángelos se utiliza para describir a hombres, a mensajeros, solo en 6 ocasiones. La palabra ángelos es similar a la palabra malak en hebreo, que también quiere decir mensajero, es decir, quien habla y actúa en lugar de la persona que lo envió. Así que cuando encontramos el concepto de ángel en nuestras Biblias en español, en castellano, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hacen referencia a un mensajero. En pocas oportunidades es un mensajero humano. En la mayoría de las veces hace referencia a un ángel celestial, a un ángel enviado por Dios.
Hay otros nombres que se utilizan para llamar a los ángeles, estos seres espirituales. En alguna oportunidad se les llama, por ejemplo, hijos de Dios. A los ángeles se les llama hijos de Dios, pues por su estado no caído son hijos de Dios por creación. ¿Ya? No está refiriéndose a las personas como hijos de Dios, por lo menos en estos dos ejemplos de Job, sino que por el contexto entendemos que se está refiriendo a los seres angelicales como hijos de Dios. ¿Por qué? No porque han nacido de nuevo, sino porque son hijos de Dios por creación. ¿Ya? Y ahí lo tenemos en Job capítulo 1, versículo 6, se recuerda cuando vienen los hijos de Dios y se presentan delante de Jehová, ahí hace referencia no a mensajeros humanos, sino a los ángeles espirituales y celestiales. Y también hay otra referencia a los hijos de Dios, como los ángeles, en Job 38, versículo 7. Santos, este es otro nombre que se llama los ángeles, santos. Salmo 89, 5 y 7, en el sentido de apartados para Dios y apartados por Dios para guardar su santidad. También se le llama en otra oportunidad o en varias oportunidades como ejércitos. ¿Ya? A los ángeles, dice acá nuestro apunte al frente. Ejércitos, dice aquí nuestros apuntes, se le llama ejércitos, lo cual puede denotar las tropas militares del cielo, como dice Salmos y Primera de Samuel. También las frases usadas para describir a los ángeles de esta manera son ejército del cielo, y en la frase Jehová de los ejércitos se llama ejército a los millones de seres celestiales que rodean a Dios. ¿Ya? No quiero profundizar en eso, pero solamente se los dejo como información que en algunos lugares muy específicos, los ángeles también reciben el nombre de hijos de Dios, de santos, es decir, como seres apartados, y también se les llama a la multitud de ángeles como ejércitos. ¿Ya? Eso no tiene mayor misterio que eso que estamos viendo. Los ángeles, esto ya lo vimos la semana pasada, se catalogan como personalidades, se recuerda, porque tienen existencia personal. Y aquí, no sé si fue nuestra hermana Carmen Gloria o la hermana Raquel, ya no recuerdo, que hizo la pregunta si ellos tenían cuerpo o si se habían presentado corporalmente. Como dice acá, la naturaleza de los ángeles es una naturaleza espiritual. Ellos son seres espirituales y no seres físicos, a diferencia de nosotros, los seres humanos. Pero hubo momentos, especialmente cuando Dios les encomendaba a los ángeles comunicarse con los hombres o con mujeres, entonces ellos tomaban la apariencia física, la apariencia corporal de seres humanos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo era esta, esta manifestación física? Yo la desconozco, pero hoy día estuve leyendo ahí cuando vienen estos ángeles y se presentan con Abraham, y se recuerda que Abraham les preparó una comida, les preparó unos pancitos, les preparó una leche, parece que un queso porque hizo cuajar la leche, y al final del texto dice que ellos comieron, o que Abraham o el ángel de Jehová habló con Abraham mientras comían. Así que de alguna manera milagrosa, extraordinaria, ellos no solamente tenían la apariencia física, sino que al parecer comieron. ¿Ya? Yo no sé si fue la percepción de que comieron o si efectivamente ellos compartieron ahí la comida con Abraham. Pero esencialmente la naturaleza de los ángeles es espiritual, tal como Satanás, los demonios o los ángeles caídos, ¿ya? También aquí teníamos algunos aspectos sobre los ángeles, son seres personales, son seres espirituales, son inmortales, no se propagan, es decir, fueron creados de una vez para siempre. En algún momento de la semana creativa de Dios, Él creó a un número determinado de ángeles. Ahora, incontables para nosotros. Obviamente Dios, el Creador, sabe el número exacto de los ángeles que Él creó, pero para nosotros son incontables.
Pero ese número de ángeles no ha aumentado. ¿Por qué? Porque los ángeles no pueden propagarse, no pueden casarse entre ellos, ni engendrar angelitos. Es lo que nos dice Cristo en los evangelios, ¿verdad? Que ellos no se dan en matrimonio, no se casan, ni tampoco tienen hijos. Así que los ángeles están en la condición que están espirituales y no existen los angelitos, ¿ya? No hay ninguna referencia bíblica de que existan angelitos bebé. Yo le dije que eso es solamente parte de la imaginería de los hombres, de los artistas, de la idolatría, de lo pagano, etcétera. También son criaturas superiores a los hombres, tienen más sabiduría, tienen más conocimiento, como han vivido desde la creación. Obviamente también, me imagino yo, han sumado conocimiento por experiencia, por ver durante siglos a los hombres cómo nos comportamos, eso también va sumando conocimiento ahí en ellos. Pero aunque yo no lo escribí acá, eh, pero debemos también saber que los ángeles, y eso incluye obviamente a Satanás o a Lucifer o al diablo, ningún otro ser espiritual, ya sea ángeles o demonios o Satanás, ellos no son omnipresentes. Los ángeles, ni Satanás, ni los demonios, ellos no son omnipresentes. ¿Qué significa? Que tanto los ángeles como el diablo, como los demonios o como les llamemos ya, ellos no pueden estar en más de un lugar a la vez. El único que tiene esa prerrogativa, que tiene la característica de ser todo presente en todo lugar y en todo momento, es solamente la divinidad, solamente Dios, ¿ya? Y aunque aquí no estamos hablando de angelología, ni mucho menos el estudio de Satanás, pero él, el diablo, puede estar solamente en un lugar a la vez. Así que ese concepto un poco evangélico popular de que el diablo está en cada iglesia el día domingo molestando, eso no tiene ni un fundamento bíblico, ¿ya? Un ángel, ya sea un arcángel, ya sea Gabriel, ya sea Miguel, Satanás o cualquier otro ángel menor, solamente pueden estar en un solo lugar a la vez. ¿Por qué? Porque no son omnipresentes. Tampoco son omniscientes, es decir, ellos no tienen el conocimiento total y cabal que tiene Dios, ni tampoco son todopoderosos. Esos atributos solamente son parte de la divinidad, ¿ya? Para que eso nos dé tranquilidad, yo muchas veces he conversado este tema cuando a veces los hermanos o alguien puede decir, no, yo siento la presencia de Satanás muy cerca. Eh, Obviamente él, si puede estar en un solo lugar a la vez, con toda seguridad está en un lugar donde él puede eh, producir más daño, ¿verdad? Yo creo que él, si está en algún lugar, está ahí influenciando las esferas del poder a nivel mundial, sentado en la ONU, sentado en la OMS, en la Bolsa de Comercio, quizá en qué lugar, pero no creo que esté en algún lugar de Latinoamérica, ¿ya? Lo que sí, obviamente él tiene a sus ángeles caídos a su disposición y eso puede dar la sensación que él estuviese en muchos lugares, pero no es el diablo, ¿ya? Sigamos viendo aquí, dice el ministerio de los ángeles respecto a los creyentes. No sé si alguien me comentó o preguntó la semana pasada ya, y aquí les traigo esta información. Los ángeles tienen varios ministerios que podemos extraer desde las mismas escrituras. Tienen un ministerio respecto a la persona de Dios. Ellos sirven a Dios en diferentes maneras. Ellos, los ángeles, tienen un ministerio o un servicio respecto a la persona de Cristo, respecto a los incrédulos y también respecto a los creyentes. Solamente aquí en la visual voy a tocar el ministerio respecto a nosotros, ¿ya? Porque es realmente lo que quiero destacar, porque lo otro es mucha información y la podemos dejar para cuando estudiemos esta doctrina. Hay un ministerio básico que es, básicamente, los ángeles ayudan a los creyentes.
¿ya? Básicamente los ángeles ayudan a los creyentes. Y ahí lo encontramos en Hebreos 1:14. ¿Lo pueden ver al frente del versículo? Dice el autor de Hebreos en una pregunta, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los ángeles? Ahí lo seleccioné para que usted lo vea. Dice Hebreos 1:14, no son los ángeles, porque de eso está hablando el contexto, no son todos espíritus, recuerde la naturaleza de los ángeles es espiritual, por eso habla de espíritus. Pero ¿cuál es el oficio de los ángeles? Ellos son ministradores. Y esta palabra ministradores en el griego es la palabra griego, suena algo así como litúrgica, ¿ya? ¿De dónde viene liturgia? No son todos espíritus ministradores, es decir, que ellos sirven, hacen la liturgia, el servicio espiritual, en este caso para Dios. ¿Enviados para qué? ¿Para qué son enviados los espíritus ministradores o los espíritus servidores? Son enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Ya? Los ángeles, dice más abajo, ahí lo selecciono, los ángeles han sido debidamente comisionados por Dios y enviados para ayudar a los creyentes. Vamos a ver aquí en algunos ministerios específicos respecto a los creyentes. Esta es una combinación de dos libros ahí de Paul Enns y de Charles Ryrie. Así que tomé los dos libros y algunos tenían una, otros tenían otro, otras se repetían, así que hice un sincretismo de ambos libros. Pero esencialmente estos son algunos de los ministerios específicos. ¿Por qué? Recuerda que el ministerio básico de los ángeles, por lo que entendemos en hebreo, es servir a los creyentes, servir a los hijos de Dios. Y aquí hay algunos ejemplos de cómo los ángeles, y aquí quiero decirlo bien, cómo los ángeles en el pasado sirvieron a los creyentes. ¿Entendió la frase? Estos son ejemplos bíblicos, ¿ya? No son extrabíblicos. Son ejemplos bíblicos de cómo los ángeles en el pasado sirvieron a algunos creyentes. Eso es una aclaración mía, ¿ya? ¿Por qué? Y aquí viene lo siguiente. Porque el hecho que en algún momento hayan sucedido este tipo de servicio no significa que es un servicio que se ha repetido en el tiempo o que siempre los ángeles van a ejecutar. Si la Biblia, porque hay aquí algunos ejemplos específicos, es decir, que ocurrieron en un momento determinado, y hay otros textos que nos dicen que es algo que ellos hacen, ¿ya? Por lo tanto, si vemos que en algún momento de la historia bíblica los ángeles o un ángel liberó a uno de los apóstoles de la cárcel, no podemos nosotros extrapolar esto y transformarlo en un dogma y decir los ángeles liberan a los cristianos que están en la cárcel. ¿Me entienden? ¿Sí? Perfecto. Entonces, por eso es que a veces nosotros asumimos ciertas costumbres o ciertas tradiciones evangélicas, pero no las cuestionamos. Las asumimos y las repetimos. Entonces tenemos que ir a los textos bíblicos y poder descubrir si son, como lo dijimos en el estudio del año pasado, si son eventos o hechos descriptivos, es decir, que describieron algo que sucedió o es algo que está mandatado para siempre, para todas las épocas y para todos los creyentes. Comencemos. Hay un ministerio específico que la Biblia nos registra de los ángeles, que es la protección física. La protección física. Vayamos ahí a Hechos capítulo 5, 19. Voy a yo compartir acá
Voy a ver si puedo compartir la Biblia. ¿Pueden ver la Biblia ustedes al frente? Ya. Hechos 5:19. Usted obviamente puede buscar en su Biblia ahí y veamos lo que sucede aquí. El contexto en Hechos es que Pedro y Juan, los apóstoles, están siendo perseguidos. Y dice el versículo 17 que ellos echaron, el 18, perdón, los líderes religiosos echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Pero dice el versículo 19, espero que lo pueda ver ahí lo estoy seleccionando. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, les dijo: id puestos en pie en el templo y anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Aquí podemos ver que en un momento determinado de la historia del Nuevo Testamento, los ángeles fueron enviados, o este ángel fue enviado para proteger físicamente a los suyos. Hechos capítulo 12. Vayamos ahora a Hechos capítulo 12. Hechos 12. Y es el versículo 7 al 11. ¿Ya? Dice el versículo 6, Hechos 12:6, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Lo que quería hacer Herodes era algo parecido a lo que había sucedido con el Señor Jesucristo, ya anteriormente, cuando lo hizo Pilato, y la iglesia estaba haciendo oración por él, como lo dice acá en el contexto anterior, en el versículo 5. Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia estaba orando por Pedro. ¿Y qué es lo que hace? Dice el versículo 7, hacia adelante. He aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete o ponte la ropa, ajustala y átate las sandalias. Y lo hizo así Pedro y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, Pedro dice, no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. Pedro pensaba que era una visión, era algo que estaba él viendo. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Así que aquí encontramos otro ejemplo de cómo los ángeles tuvieron ahora el servicio de proteger físicamente a alguno de los suyos. Apocalipsis 7 también encontramos eso, cuando, si mal no recuerdo, en Apocalipsis 7 los ángeles están protegiendo a los 144.000 escogidos de Dios. Hay un salmo muy conocido que es el Salmo 91. Salmo 91, que me preguntaron por este pasaje. Salmo 91. Y vamos a verlo ahí. Tal vez alguno de nuestros hermanos o hermanas puede saberlo de memoria. ¿Cuál es el versículo específico del 11 al 13? Este salmo principalmente habla de la protección de Dios para los que esperan en Él. ¿Ya? Ese es el tema del Salmo 91, la protección de Dios para los que por la fe confían en Él y se guardan en la persona del Dios omnipotente.
como dice el verso 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la El sombra Altísimo del morará Omnipotente. bajo la sombra del Omnipotente. Se están dando, mía. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que dice el versículo 11? Pues, ¿a quién enviará? A sus ángeles, dice el salmista, esa es la confianza que él tiene, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Y después sigue describiendo todos los cuidados que tiene Dios para los suyos. Tenemos que entender que todo este salmo es poesía. ¿Se recuerda el año pasado cuando vimos que cuando nos encontramos con lenguaje poético, nuestra interpretación debe ser diferente, debemos observar las figuras del lenguaje y entender que la literatura poética hebrea tiene mucha metáfora, tiene muchos símiles, muchas alegorías y por supuesto como toda poesía, tiene hipérboles, ya tiene estas exageraciones de la realidad. Por ejemplo, dice el verso 13, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. ¿Y cuál es la idea? Como que no les va a pasar nada, pero seguramente durante los siglos antiguos tuvimos muchos judíos que trataron de hacer esto y el león se los comió igual, y las serpientes los mordieron y se murieron. ¿Ya? Así que hay que entender, ¿verdad?, lo que describe acá. Pero específicamente hay una confianza del salmista, asume que Dios va a mandar a los ángeles, ¿para qué? Para guardar a los creyentes en todos tus caminos, ellos te llevarán en la mano para que tu pie no tropiece en piedra. Les pregunto ahora a los creyentes, ¿cuántos de los que estamos aquí, varones y damas, nos han tropezado en una piedra y se han caído? Bueno, todos nos caímos cuando chicos, ¿no? ¿Ah? Sí, ¿A cuántos no le ha cuando llegado un grande. pelotazo en la cabeza para un partido de fútbol? ¿Ah? Y uno dice ahí, ¿dónde estaba mi ángel para que me protegiera? No estaba mi ángel, ¿o no, hermano Manuel? ¿Ah? No estaba mi ángel de la guarda ahí para tomarme en las manos y quitarme de la trayectoria del centro, venenoso ahí en busca de una cabeza para hacer el gol. Así que aquí entendemos el lenguaje. ¿Usted recuerda quién citó este versículo en el Nuevo Testamento? Y esta es una pregunta para que usted se atreva. Fabián, ¿cuál fue tu respuesta que no escuché? Satanás. Satanás. ¿Y tú te acuerdas cuál es el texto ahí donde Satanás cita este pasaje del Salmo 91? Sí, la tentación es de... No sé dónde está específicamente. Mateo 4, parece. Ya, perdón. Si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, está hablando Satanás. 4:6. Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Estoy leyendo NTV. La voy a cambiar a Reina Valera. ¿Lo puedes leer de nuevo, Fabián, para que escuchemos el resto nuevamente? O sea, perdón, ¿Lo leo? Daniel. Daniel, sí. Daniel. Ya. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Bien, ahora, ¿qué es lo que está haciendo el diablo con este texto a Cristo? ¿Qué es lo que quiere lograr el diablo con la persona de Jesús ahí en el desierto? ¿Qué es lo que quiere lograr Satanás con Cristo en ese momento?
Pueden opinar nomás, Quería sin que se miedo. arrojara. Perdón, que no leí el contexto. El contexto dice que lo llevó a la santa ciudad, me imagino que es Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres el hijo de Dios, échate abajo. Me imagino que quería que se tirara. De alguna manera era una tentación hacia su padre, hacia Dios. Bien, perfecto ahí a mis dos hermanos que ayudaron con esto, a Fabián y a Daniel. El diablo le está tentando, ¿verdad? Esa es básicamente la acción que él quiere o que está ejecutando respecto a Cristo. Él le está tentando, le está seduciendo finalmente para que abandone su ministerio que finalmente terminará en la crucifixión y en la resurrección. Y usted sabe que el diablo, aunque no es omnisciente, él no tiene un conocimiento total, pero obviamente el enemigo conoce las escrituras. Y él, sabiendo que Cristo le responde sus tentaciones y sus seducciones con las escrituras, sagazmente y hábilmente, ¿qué es lo que hace el diablo? Utiliza la misma palabra de Dios. ¿Para qué? Para tentarle. Porque recuerde que anteriormente el Hijo de Dios, Cristo, le había dicho, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que hábilmente el enemigo, ¿qué es lo que hace? Bueno, entonces yo te voy a seducir, te voy a tentar, te voy a provocar con la misma palabra de Dios que tú defiendes y que tú estás sacando a colación. ¿Qué es lo que él pretende? Él pretende convencerlo que confíe en una promesa de Dios, ¿cierto? Porque él le dice, mira, si tú eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesucristo entiende lo que hace el diablo y le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Ya? Entonces, a veces podemos ocupar nosotros los textos bíblicos no solamente para aclarar, sino si los utilizamos mal y fuera de contexto, también nosotros podríamos provocar confusión y podríamos, como muchos lo hacen a propósito, no de manera ingenua ni inocente, podrían tergiversar la palabra de Dios. Y ahí usted lo está viendo al frente. Voy a seguir con nuestros apuntes porque después voy a responder esto del Salmo 91. Voy a compartir ahora la visual nuevamente. Ya. ¿Pueden ver la visual otra vez en sus pantallas? Ya. Además, hay otros momentos que los ángeles han tenido un ministerio específico de la provisión física. Ahí en el primer libro de Reyes, capítulo 19, es un ángel, si mal no recuerdo, que le provee alimento a Elías. Cuando Elías estaba cansado, se recuerda, Dios manda un ángel y le provee alimento a Elías. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versos 5 al 7. Y dice, echándose debajo del enebro, que era un árbol, se quedó dormido Elías, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Versículo 7, y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come porque largo camino te resta. ¿Ya? Aquí habría que estudiar si es el ángel de Jehová, como lo vimos la semana pasada, o simplemente un ángel enviado de Dios. Así que en algún momento el ángel o los ángeles proveyeron físicamente a uno de los suyos. También los ángeles fueron utilizados para entregar aliento, ánimo a alguno de los suyos. En este caso, en Hechos 27 al apóstol Pablo. No sé si alguien me puede ayudar, hermanos, y me puede leer, por favor, Hechos 27, del 23 al 25. Que ahí la cita que seleccioné con celeste al frente. Hechos 27, 23 al 25. Dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo Pablo,
no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Bien, gracias hermano Manuel. Un lindo versículo, ¿cierto? Un lindo versículo como Dios utiliza a uno de sus mensajeros, a un ángel, para animar, para alentar, para decirle a Pablo, ánimo, ya, siga al frente, Dios te va a utilizar para seguir testificando de mí. Gracias. Ahora, preguntémonos lo siguiente. Cuando Elías es alimentado, ¿podría Dios haberlo alimentado directamente sin necesidad de un ángel? Como lo hizo con el maná o con las codornices. Bien, ahí estoy viendo los deditos, perfecto. Dios podría haber animado, haber empujado el espíritu, el ánimo de Pablo por medio de una visión. Perfecto. Pero Dios ha querido en estas situaciones específicas para proteger físicamente a Pedro, a Juan, a David, como lo dicen los salmos, o a los escogidos, los 144.000 judíos ahí en la tribulación, para darle alimento a Elías, para alentar. Dios quiso hacerlo por medio de ángeles. ¿Por qué? Porque según Hebreos 1:14, los ángeles son espíritus ministradores para el servicio de los hijos de Dios. También tenemos otro ejemplo donde ellos entregan respuestas de oración, donde los ángeles son utilizados para entregar la respuesta a una oración. Ya vimos la semana pasada cómo Daniel está buscando respuesta de Dios respecto a los 70 años de exilio profetizados por Jeremías. Dios podría haber comunicado directamente la respuesta a la mente, de manera sobrenatural, a la mente de Daniel, pero utiliza un ángel, un mensajero. En Hechos capítulo 12, Pedro está encarcelado, que ya lo leímos, y la iglesia está orando por la libertad de Pedro, y Dios utiliza un ángel para responder esa oración. Hay otros momentos cuando también los ángeles han entregado dirección respecto al Evangelio. A ver si algún hermano o hermana me puede leer Hechos 8:26 y otro hermano o hermana Hechos 10, versículo 3 y después verso 22, por favor. Si quiere leer ahí, habilite su audio, por favor, para que le escuchemos. Leo, pastor, Hechos 8:26. Adelante. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Perfecto, gracias Francisco. Ahí entonces un ángel dirige a Felipe para que vaya y después se encuentre con el eunuco, el etíope. ¿Lo recuerda? Hechos capítulo 8. ¿Y quién puede leer Hechos 10, versículo 3 y después el verso 22? Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y el 22, ¿cierto? Sí. Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Bien, aquí encontramos dos ejemplos cuando los ángeles tienen un ministerio específico, en este caso entregar dirección a uno de los suyos. Primero a Felipe y después en Hechos 10 es Pedro. Pedro a Cornelio. Pedro para estar con Cornelio. Versículo 6. También nos dicen estos textos que los ángeles tienen un ministerio de observación.
que ellos observan el orden, el trabajo y a veces el sufrimiento cristiano. Si otros hermanos me pueden ayudar, por favor, con la lectura ahí de estos textos. Primera carta a los Corintios 4:9, 11:10 y otro hermano o hermana Efesios 3:10 y luego Pedro 1:12, por favor. Ya. 4, ¿cuánto es? 9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Gracias, hermana Evelyn. Y después 11:10, capítulo 11, verso 10. Dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Bien, gracias, hermana Evelyn, ahí por su ayuda. Y Efesios 3:10. Yo tengo Efesios, pastor. Adelante. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Gracias. Y Pedro 1:12, primera carta de Pedro 1:12. No. Dice 1 Pedro 1:12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Bien, gracias hermanos por su ayuda con la lectura. Ellos tienen otro ministerio específico que es el de observar. Y por lo menos lo que nos dicen estos textos es que ellos de alguna manera están observando nuestro actuar como cristianos. Hay cosas en las cuales los ángeles anhelan mirar o participar. Y también como vimos ahí en el capítulo 11 de Corintios, está este tema de la señal en la cabeza de las hermanas casadas, cómo los ángeles, ¿verdad? Ellos están observando o pueden ver esta señal de autoridad. Ya no quiero introducirme en cada uno de los textos, pero estos textos nos dicen que ellos también tienen el ministerio de observar. No sé específicamente para qué, ¿ya? Porque Dios no necesita que los ángeles le comuniquen a Él, porque Dios lo sabe todo, pero de alguna manera ellos están observando. Y finalmente dice un ministerio específico que ellos están presentes en la muerte, como lo dice Lucas 16:22. No sé si algún otro hermano ahí me puede ayudar a leer Lucas 16:22, que es esta historia que Cristo cuenta del rico y Lázaro. Lucas 16:22. Por favor. Yo lo tengo, pastor. Adelante. Aconteció que el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Bien. Bueno, y aquí tenemos una maravillosa historia, ¿ya? Que algunos dicen que es un hecho real, otro que es parabólico, pero si es sí, es lo uno, lo otro sí nos transmite una verdad con respecto a la realidad del infierno, que es donde va el rico, un lugar de sufrimiento, un lugar de conciencia y un lugar desde el cual es imposible escapar o salir una vez ya separados de esta tierra. Pero estos son aquellos textos, ¿verdad?, que no nos dice clara o específicamente si este es un ministerio o es algo que siempre hacen los ángeles. Nos gustaría creer, ¿cierto?, que esto es algo que se repite, que es un patrón que se repite,
como dice Lucas 16, 22, que ya lo leyó mi hermano Francisco. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Entonces, estos son aquellos textos con los cuales tenemos que ser cuidadosos, ¿verdad? En el sentido de que enseña realmente el texto que cada vez que uno de sus hijos o de sus hijas parte de este mundo, que es la muerte, ¿verdad? La separación física, siempre cada creyente es llevado por los ángeles a la presencia de Dios. Ahí habría que hacer una buena exégesis, una buena hermenéutica, comparar con otros textos de toda la Escritura, pero sin duda es algo que nos gustaría entender y creer, que efectivamente cada vez que un creyente fallece y muere aquí o que cierra sus ojos, es llevado por los ángeles. Por lo menos yo en algunas oportunidades he utilizado en muchos de los velorios que he participado o de los funerales, he utilizado esta historia de esperanza, ¿cierto? Y también de advertencia para aquellos que no confían en el Señor. Pero yo por lo menos no me atrevería a hacer un dogma o una doctrina diciendo que cada creyente es llevado por los ángeles a la presencia de Dios. Y de hecho, si usted se fija, tampoco habla del cielo, sino que habla del seno de Abraham, ¿cierto? Y hay una discusión ahí teológica. ¿Qué es lo que es el seno de Abraham? ¿Qué es lo que representa el seno de Abraham? ¿Es una figura? ¿Es un tipo? ¿Es una realidad? ¿Es literal? Y esos son los desafíos que nos presenta la Escritura. Sin querer salirme mucho del tema de los ángeles, pero algunos dicen, por ejemplo, que los santos del Antiguo Testamento o del Antiguo Pacto, es decir, todos aquellos que murieron antes de que Cristo muriese en la cruz, todos ellos fueron llevados al seno de Abraham, que era como un lugar como cercano a Dios, pero que finalmente cuando Cristo muere y obtiene la salvación eterna, van finalmente a la presencia de Dios. Hay otros que dicen, teólogos, que el seno de Abraham es una figura retórica para representar la presencia de Dios, ¿ya? El paraíso, el cielo, etc. Así que estos son los textos, ¿verdad?, que tenemos que examinar ahí con más cuidado. ¿Dónde estamos? Ahí. Ya. Esto es lo que dice ahora y creo que con esto respondo a mi hermana Consuelo. Hermana Consuelo, si está por ahí parece, o está al ladito de Francisco, ¿ya? Ella dijo la semana pasada que quería hacer una pregunta, pero que le iba a hacer con más calma ahí de manera directa en mi WhatsApp. No puedo cambiarme ahora y leer la pregunta. No sé, hermana Consuelo, si puede repetirla ahí, por favor, porque si me meto a WhatsApp voy a salirme de la conexión de Facebook. Es que está en otra habitación, pastor. Ya. No está al lado mío. Ya. Bien, si mal no recuerdo, la pregunta de Consuelo o su comentario iba por la validez. A ver, mejor la voy a leer ahí. Yo la recuerdo, pastor. Ya, adelante Francisco, por favor, para no equivocarme. Aquí está. Hola, hermanos. Mi Hola, pregunta Consuelo. es, yo desde pequeña recuerdo que al recordar el Salmo 91, donde menciona que a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Yo cuando he orado en algunas ocasiones, no sé, por eso le he comentado al pastor, yo no sé si estoy bien al hacerlo, le he mencionado a Dios que si está en su voluntad, Él envía ángeles para que guarden mi hogar o mi familia. Entonces, yo no sé si lo he hecho bien hasta el momento o no, pero he considerado ese pasaje para fundamentar mi oración. Y esa es mi pregunta, si podemos pedirle a Dios que Él envíe ángeles para que nos protejan o que guarden de nuestra familia.
Bien, gracias hermana Consuelo. Y yo creo que una pregunta que muchos tenemos, ¿cierto? Yo creo que hasta el día de hoy, en base justamente al Salmo 91 que leímos, que el Salmo 91, hermana Consuelo, y para todos nosotros, también para mí, es un salmo que habla de la protección, de la confianza que encontramos en Dios aquellos que somos creyentes, ¿ya? Y lo vuelvo a leer ahora que ya lo habíamos leído en uno de los ejemplos de la protección física, etcétera. Ya, dice pues a sus ángeles mandará acerca de ti, y entendemos que el acerca de ti son los creyentes, ya los que confían en el Señor. No está hablando a todo el mundo en general. ¿Para qué? Dice el Salmo 91:11. ¿Para qué va a mandar a sus ángeles acerca de ti? Para que te guarden, para que te protejan, etcétera, en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Entendemos que el versículo 12 es metafórico, ¿ya? Sabemos que no está hablando literalmente de protegernos, de no tropezar en una piedra y caer. Entendemos que esta figura, esta hipérbole, probablemente está refiriéndose a una protección general para los creyentes. Pero mira, hermana Consuelo, y para todos los que estamos acá, aquí encontré algo como un tipo de respuesta, en este caso de Charles Ryrie, que es eh, el autor ahí de Teología Básica, que es el libro que estoy utilizando para estas clases como el principal, dice él, al final de todo lo que hemos estudiado. Dice, no hay certeza de que los ángeles continúen funcionando en todas estas maneras a través de las edades, que es lo que le dije al principio, ¿ya? Los textos que leímos al principio, cómo los ángeles en su minuto protegieron a David, protegieron a Pedro, alimentaron a Elías, abrieron cárceles, etcétera. No hay certeza bíblica de que continúen funcionando en todas estas maneras a través de todas las edades. Así que, por lo tanto, no podemos ser dogmáticos. Nadie puede decir sí y tampoco podríamos decir que no. Pero dice a continuación Ryrie, pero ellos, los ángeles, sí llevaron a cabo estos ministerios y posiblemente continúan haciéndolo, aunque no estemos conscientes de ellos, ¿ya? Por supuesto, Dios no está obligado a usar ángeles. Él puede hacer todas estas cosas directamente. Como les pregunté en un momento atrás, Él puede alimentarnos directamente, puede hacerlo a través de un trabajo, de un hermano que mandó una caja de alimentos, etc. Pero aparentemente, dice Ryrie, Dios escoge emplear el ministerio intermediario de los ángeles en muchas ocasiones. Sin embargo, el creyente reconoce que es el Señor quien hace estas cosas, ya sea directamente con su poder o por medio de ángeles. Y aquí hay un ejemplo interesante cuando vemos esta situación, cuando Pedro es liberado por el ángel. Miren lo que dice aquí en Hechos 12. Voy a volver allá de nuevo, aunque ya uno de nuestros hermanos lo leyó. Yo creo que es muy parecido a la oración que hemos hecho tantas veces o que hemos hecho en hogares. Dice Hechos 12, versículo 11. Ya conocemos la historia que Pedro es liberado por un ángel de la cárcel, pero esto dice Pedro, versículo 11 de Hechos 12. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y mire ahora el versículo 17. Ya sabemos que es un ángel. Así lo dice Pedro en el versículo 11. Pero en el 17 Pedro dice, pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen a la iglesia, a los hermanos que estaban reunidos, les contó quién lo había sacado de la cárcel. Cómo el Señor, exactamente, cómo el Señor la había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Entonces, hermana Consuelo, y para el resto de los que estamos aquí presentes, yo creo que si nosotros oramos de esta manera, ¿verdad? Señor, por favor,
manda a tus ángeles a que guarden a mi hija Camila. Por ejemplo, mi hija Camila, cuando termine la cuarentena, ella va a tener que saber ir a la UDP, a la Diego Portales, que no sé dónde queda, algunos días en la tarde, en la noche, ¿verdad? Y uno con la ansiedad de que algo nuevo, una distancia todos los días. Entonces, si yo oro de esta manera, Señor, por favor, que tus ángeles acampen alrededor de Camila, ¿verdad? Para protegerla, yo creo que no es una oración incorrecta, ¿ya? Por eso yo digo, y como lo dice aquí Rainer, no podemos hacer dogmas. Pero yo creo que esa oración tiene tanto valor como también pedir, Señor, guarda a mi hija Camila. ¿Cierto? Es como prácticamente lo mismo. Y Dios verá si va a guardar a mi hija Camila con ángeles, ¿ya? Por medio de un carabinero, por medio del chofer de la micro, por medio de estos de paz ciudadana. Finalmente Dios sabe cómo va a guardar a nuestros hijos, a nuestras familias, nuestros hogares, y como dice Rairi, posiblemente los ángeles siguen actuando de la misma manera como obraron en su minuto con Elías, con Pedro, con Pablo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, si somos conscientes o no somos conscientes de eso, yo creo que al final, cuando estemos delante de la presencia de Dios, Él nos va a decir, mira, Rodrigo, cuando sucedió esto, la verdad que utilicé un ángel. Así que, hermana Consuelo, y cualquiera que pueda tener esta duda de cómo orar, yo creo que no hay un dogma al respecto, mientras entendamos, como dice el apóstol Pedro, que ya sea un ángel, un humano, un medio normal de la vida, sabemos que finalmente el que nos protegió, indistintamente del medio utilizado, es la persona de Dios, ¿ya? Y Dios sabrá en su minuto qué es lo que utilizó, por medio de quién proveyó. Hermano, a veces Dios nos cuida y nos protege por medio de un pagano, ¿no? A veces Dios utiliza incrédulos. Ahora, yo también estoy escuchando mis palabras y hay algo importante, que creo que el hermano Moisés en algún momento lo preguntó. Cuando tenemos experiencias de este tipo, experiencias sobrenaturales, recuerde que nuestras experiencias humanas no son normativas ni inspiradas, ¿ya? Entonces también yo no quiero cometer el error de que ustedes me malinterpreten y dar a entender que si yo tengo una experiencia sobrenatural, sí o sí es algo verdadero, genuino o solamente una experiencia que tuvimos, ¿ya? Toda experiencia humana, recuerde que tenemos que someterla a la Escritura. ¿Por qué? Porque ahora estoy recordando el ejemplo de cuando el ángel le habla a Pablo y lo anima. Yo creo que obviamente en nuestros tiempos no vamos a tener ángeles físicamente animándonos y hablándonos o diciéndole, por ejemplo, Manuel, creo que el hermano Manuel leyó el texto, o Francisco, o Carlos, ¿verdad? Que a veces predican el evangelio en la posta, en la micro, en el parque. ¿Por qué no vamos a tener un ángel diciéndonos eso? Porque ya tenemos la Escritura, ¿cierto? Que nos manda a predicar el evangelio y que nos portemos varonilmente, que no tengamos vergüenza del evangelio. Así que yo creo que en esos casos, cuando choca con la Escritura, lo que tiene valor es lo que dice la Biblia y no nuestra experiencia humana. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no estamos de acuerdo? Bien, porque de repente puede venir un ángel y puede darnos otro evangelio. ¿Y a quién le vamos a creer ahí, al ángel o a la Escritura? A la Escritura. A la Escritura, bueno, muy bien. Porque Pablo nos advierte en Gálatas que si aún viniere un ángel del cielo con otro evangelio que no es el de la Escritura, ese ángel dice sea anatema. Bien, y sí, hermano, adelante. Sí, yo estaba pensando un poco, haciendo tal vez una comparación, y claro, yo estoy de acuerdo en
en lo que usted finalmente dice, que uno no tiene que ser dogmático respecto a esto, porque la Biblia no es clara si hoy Dios sigue usando ángeles de manera tan literal como uno lo ve en la Escritura. Yo creo que uno no puede decirle a alguien, no sabes que Dios no va a hacer eso a un ángel, a un creyente, o un ángel no va a hacer algo por ti, porque literalmente no lo dice. Como así, por ejemplo, los dones apostólicos, que fueron usados en un periodo, con un propósito específico, con personajes específicos, y para darnos a conocer a los que escuchaban el Evangelio que realmente ellos eran enviados por el Señor y que tenían el poder, y así también Cristo cuando comienza a hacer los milagros, había detrás de eso un propósito también para que Israel reconociera que era el Mesías. Entonces, en ese caso, porque hoy día también muchos dicen que tienen dones de ese tipo, de sanidad, de interpretar sueños, de profecía, y ahí claramente la Biblia nos enseña que el por qué no es tan vigente hoy ese tipo de dones. En cambio, con los ángeles no es tan rígido al respecto. No dice, por ejemplo, yo le comentaba a Evelyn que en las cartas de Pablo no recuerdo bien si se hablan de algún acontecimiento con un ángel, de algunos de los hermanos de alguna iglesia a la que Pablo le haya escrito las cartas, no recuerdo. Pero tampoco dice no, o sea, no, esto no puede ocurrir. Creo que uno no podría decirle a alguien, no, esto no pasa. Tampoco tiene que hacer uno de esto como una práctica recurrente, porque tampoco uno lo sabe. O sea, yo creo que va un poquito más en la providencia de Dios, en su soberanía, cómo Él puede actuar con cualquiera de nosotros. De seguro más de alguna vez Dios ha usado, creo yo, a uno de sus ángeles para hacerlo de la manera que Él quiere, cuidarnos, o así como usted dijo, enviar a una persona que nos ayude en determinado caso. Yo creo que no es un tema para ser como dogmático de decir, no, Dios ya no actúa así con ángeles, porque puede ser. La Biblia no es como clara en ese aspecto. No sé si me voy a entender. No. Sí, hermano, yo por lo menos le entendí y eso, yo por eso puse acá lo que escribe el mismo Charles Ryrie, que digamos que es un hombre de confianza para nosotros, ¿verdad? Y que él mismo, siendo muy conservador y muy estricto en las doctrinas fundamentales cristianas, evangélicas y bautistas, él mismo no es dogmático al respecto. Y él dice, como no podemos afirmarlo, tampoco podemos descartar, restringiendo el ministerio de los ángeles, como dice claramente Hebreos, capítulo 1, 14, que están para el servicio de los que serán herederos de la salvación. ¿Ya? Entonces, Claro. esa es la libertad, está restringida, porque obviamente no vamos a ver, por ejemplo, a ángeles predicando el Evangelio, porque ahí está claramente restringido que somos nosotros, ni tampoco ángeles entregándonos nuevos mensajes o revelaciones. ¿Por qué? Porque también eso ya está sancionado o está ya bien descrito en las Escrituras. Entonces, como usted bien dice, hay situaciones donde no podemos ser dogmáticos, pero hay otras donde claramente tenemos que descartar el ministerio de ángeles como sí lo vimos en el antiguo pacto o en el nuevo, cuando todavía el canon no estaba cerrado, ¿ya? Así que por eso yo quise aclarar, si no vamos a encontrarnos a ángeles hablándonos cara a cara para decirnos algo que ya está en la Escritura, ¿cierto? Como usted bien dice, ya no tenemos ni profetas, ni tampoco ciertos dones carismáticos, porque eso ya cumplió su propósito. ¿Ya? Gracias, hermano Manuel. Bueno, lo vamos a dejar acá el tema de los ángeles, ya, porque ya es tarde. Los profetas vamos a seguir la próxima semana, ¿ya? Y los eventos. No sé si hay alguna última pregunta que tengan antes de compartir acá un aviso que tengo. Sí, aquí Carla me había escrito,
en Facebook, dice Carla Gallego. Aprendí una vez en una clase de teología que los ángeles velan por los niños o que protegen a los niños en Mateo 18:10. Ya, eso ella alguna vez lo aprendió en Mateo 18:10 cuando dice que sus ángeles, ¿verdad? Como que velan por los niños. Mateo 18:10, voy a leer el texto. Dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. No sé si recordaban ese texto. Dice Mateo, o Cristo en Mateo, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Aquí habría que primero hacer un estudio del texto a qué se refiere con pequeños, si está hablando de niños o está hablando de los creyentes. ¿Se fijan o no? Habría que ver el contexto. Está hablando, o para Carla, la verdad que va a escuchar esto en unos segundos más. ¿A qué se refiere con pequeños? Habría que estudiar el texto. ¿Se refiere a niños, a pequeñitos, o se está refiriendo a los creyentes, a los hijos de Dios? Porque recuerde que en varias circunstancias el Señor Jesucristo se refiere a los suyos, sus discípulos, como pequeños, ya como pequeños. Dice, por ejemplo, el verso 11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y descarta y etcétera, etcétera? Se da cuenta que al parecer no está hablando de los pequeños como niños, sino de los creyentes. Si fuese los creyentes, está dentro del contexto de lo que dice Hebreos 1, Carla y los hermanos que escuchan, es decir, que los ángeles están para servir, para ministrar a los que van a heredar la salvación, no necesariamente a los niños. Así que espero que esa respuesta ahí pueda tener más, pero enseñar que los niños puedan tener un ángel de la guarda, ¿ya? Forzando este texto realmente no es algo que encontramos como ministerio específico de los ángeles, ¿ya? ¿Una última pregunta, hermanos o Pastor, hermanas? ¿Sí? hay un texto que también a mí y a Evelyn también nos ha llamado la atención siempre, que es uno que está en Hebreos 13:1 y el 2 específicamente. Dice, permanezca el amor fraternal, y el 2 dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿Cuál es el versículo, hermano? Referirá ¿Qué se me perdió ahora? Hebreos 13:2. Que habla de los deberes del Ah, cristiano. sí, aquí está. Claro, el título que aparece... Sí, hermano, ¿y cuál es su El pregunta? título que aparece en la... Por eso yo siempre dejo entrar a la casa a cualquiera que quiera entrar. Pues digo, de repente un ángel. No. Es que aquí ya hemos pedado ángeles. Ángeles de Conchalí. Digamos, ¿Cómo dar la interpretación? Ahora sí habría que leer todo, pero ¿realmente nos ocurrirá? Que nos visitarán ángeles. No sé, hoy día es difícil dejar a alguien entrar que uno no conoce, entonces... Sí, es que recordemos, hermanos, que la palabra ángel, como explicamos la semana pasada y también hoy día, como también lo hablamos para el ángel de Jehová o el ángel del Señor, que en vez de pensar en el significado de la criatura como un ángel, muchas veces hace referencia al oficio del ángel, que era un mensajero. ¿Ya? Ahora, aquí encontramos, al parecer, una cita cruzada que hace referencia
al evento, este encuentro que tuvo Abraham con esos ángeles y cuando él los hospedó y los alimentó. ¿Se recuerdan, Claro. no? Sí, Pero esa me referencia, estaba acordando. claro, pero esa referencia cruzada no es inspirada. Recuerde que los Sí. versículos abajo lo ponen los que traducen, y a veces uno tiene Biblia que tiene muchas citas cruzadas y otras pocas, ¿ya? Probablemente lo que está haciendo aquí el autor de Hebreos es que está llamando a la hospitalidad no para recibir ángeles, sino para recibir, como dice incluso después, acuérdense de los presos, o permanezca el amor fraternal, ¿ya? Entonces puede que los ángeles sea como un juego ahí en el vocabulario para recibir a los mensajeros. Recuerde que a los hermanos que circulaban por las aldeas, ¿verdad?, de ese momento, podía ser Asia, podía ser Europa, como lo dice también el apóstol Juan, que llamaba a la iglesia a dar hospitalidad incluso a los misioneros que no conocen. Porque Pero ahí se cumple ¿Sí? No. Ahí cobra sentido respecto al mensajero como un enviado, un siervo de Dios, un pastor, un evangelista, un misionero, que uno puede hospedar en el hogar, ser hospitalario. Sí, exactamente. Entonces, yo creo que lo que está haciendo el autor no es decirnos que nosotros vamos a recibir ángeles, es decir, seres espirituales camuflados, ¿verdad? No sé, que de repente el hermano Hugo, que está ahí arriba, es un ángel disfrazado de Hugo, ¿ya? Y lo recibimos en la casa y le dio oncecita. Sino que está haciendo referencia a hermanos que eran enviados, que eran mensajeros de la palabra de Dios, y así como en algún minuto Abraham fue hospitalario, sin saber que eran ángeles, de la misma manera nosotros tenemos que también no olvidarnos de la hospitalidad, ¿ya? Y si alguna vez pasó un ángel por nuestra casa, bueno, Dios nos dirá cuando estemos allá en el cielo. Ya han pasado, pastor. Han venido varios. Algunos muy buenos para comer. Daniel, tú querías decir algo, parece. Sí, es que cuando yo, por lo menos cuando yo leí esa parte, uno ya lee hartos capítulos anteriores después de Hebreos, pues, y uno se da cuenta que tiene mucha referencia del Antiguo Testamento. Y por lo menos yo cuando llego a esa parte, se me hacía una referencia directa con Lot, cuando Lot se ganaba la entrada de Sodoma o Gomorra, pero se ganaba la entrada esperando a que la gente que fuera desconocida del pueblo, él les daba hospitalidad, porque él sabía lo que pasaba si es que se quedaban afuera o en algún otro lugar. Entonces solo me recuerda eso. Y él hospedó a los ángeles, les insistía incluso, sin saber que eran ángeles. Así es, pero insisto de nuevo, el texto no nos dice, quiénes recibieron los ángeles, ¿ya? Porque yo vuelvo a repetir, las citas cruzadas que tenemos abajo o a los lados en las Biblias es el producto del estudio de algunos eruditos, ¿verdad? Teólogos cuando imprimen las Biblias o las hacen, ¿verdad? Los que tienen la Biblia Thompson, no sé cuántos tienen la Biblia Thompson, está llena de referencias cruzadas, ¿cierto? De citas bíblicas que sirven y que aportan mucho. Pero obviamente, si recordamos el Antiguo Testamento, algunos hospedaron ángeles sin saberlo, como en el caso que tú mencionas, Lot, Abraham también, pero no nos dice que nosotros estamos hospedando ángeles sin saberlo, sino que los pone como ilustración, como Lot, o como Abraham, o como otros que recibieron ángeles, fueron hospitalarios sin darse cuenta que efectivamente eran ángeles. ¿Ya? Claro, lo que quería acotar en realidad era que me sorprende, en base al ejemplo de Lot, era que no es que alguien llegaba a su casa pidiendo hospitalidad, sino que Lot ofrecía la hospitalidad. Y creo que eso es algo que quizás se quiera dar en relevancia, que hay que ofrecer la hospitalidad a alguien que necesite, y no tan solo que una persona llegue necesitando. Así es.